Hola, alma hermosa, para un segundo y escucha esto, porque esto no es algo que debas estar viendo por casualidad. Y por favor, no lo ignores, porque lo que está sucediendo en los bastidores de tu vida hoy es mucho más serio de lo que imaginas. Tú no caíste en este video por un error del algoritmo. No hiciste clic aquí porque el título fuera llamativo. Estás aquí porque tu energía gritó tan fuerte que el tejido de la realidad tuvo que doblarse para poner esta respuesta frente a ti. Y hay algo que todavía no has percibido, pero que va a cambiar absolutamente todo. Basta de mentiras, basta de frases hechas. Estás cansado, ¿verdad? Yo sé que te despiertas y sientes ese peso en el pecho, esa sensación de que estás corriendo y corriendo, pero la línea de meta parece alejarse cada vez más. Ves a personas que no tienen ni la mitad de tu carácter conquistando cosas que tú solo puedes soñar. Y entonces miras al cielo y preguntas, ¿hasta cuándo? Sientes que eres el actor secundario en tu propia vida, mientras tu película está detenida en la misma escena de sufrimiento hace años. Y lo peor es que nadie parece notar todo lo que ya has aguantado. Pues presta atención, porque el tiempo de implorar se acabó. El universo ya tomó una decisión, y esa decisión, que fue firmada hoy en las dimensiones donde el tiempo no existe, es el motivo por el cual estás sintiendo este escalofrío ahora mismo. Pero cuidado, porque lo que viene a continuación no es para cualquiera. ¿Sabes esa persona que no puedes sacar de tu cabeza? Esa que te dejó en el vacío y te hizo sentir desechable. ¿Sabes ese proyecto en el que pusiste sangre y lágrimas y que parece que se pudrió antes de florecer? El universo lo vio todo. Vio cada lágrima que tragaste para no llorar frente a los demás. Vio tu cansancio físico y esa agobiante fatiga mental que te hace querer simplemente no despertar mañana. Y cuando eso sucede, la realidad comienza a cobrar todo lo que quedó pendiente. Y la decisión que se tomó es una sola: ajuste de cuentas, definitivo. El universo decidió que la injusticia contra ti alcanzó su límite máximo. Pero antes de decirte qué pasará hoy, debes entender esto: lo que viene no es una limosna, es una restitución pesada. Es como si el mundo estuviera en deuda contigo y el cobrador finalmente llegara a la puerta de quien te debe. A partir de este momento, las cadenas invisibles en tus tobillos han sido cortadas. Sentirás un silencio en la mente que no sentías hace mucho tiempo. Esa es la señal de que el campo ha sido limpiado. No intentes entender cómo va a suceder. El cómo es problema del universo. Tu único problema ahora es lograr sostener la bendición que está llegando, porque la decisión que se tomó es para darte algo tan grande que te vas a asustar. El universo decidió sacarte del lugar de quien pide al lugar de quien provee. Decidió que ya no serás aquel que espera por el mensaje, sino aquel que es buscado con desesperación. Esa persona que crees que te olvidó sentirá un vacío tan insoportable que tu nombre resonará en su cabeza como un tambor. Se dará cuenta de que, huyendo de ti, huía de su propia felicidad. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Cuando esa persona regrese, el universo quiere que ya seas una persona nueva. Él tomó la decisión para coronarte, no para devolverte al mismo agujero. Presta atención, porque esta es la parte más importante del decreto. El universo decidió que tus manos nunca más estarán vacías. ¿Sabes ese miedo a que el dinero se acabe? ¿Esa sensación de vivir siempre en el límite? Ese contrato fue rasgado ahora mismo. Existe algo que ya es tuyo, pero estaba bloqueado hasta hoy. Y eso solo estaba esperando que dejaras de vibrar en el miedo. El universo te transformará
en un imán de oportunidades. Personas que nunca has visto aparecerán con propuestas que jamás imaginaste. Puertas que intentaste derribar por años, ahora se abrirán solas. Ya no necesitarás luchar por tu victoria. La victoria es la que luchará por alcanzarte. Eres heredero de lo más bello, y la decisión fue entregarte tu parte de la herencia ahora, en este plano, en esta vida, en estos próximos días. Pero escucha bien, necesitas actuar como quien ya venció. No sirve de nada el decreto si sigues caminando con la cabeza baja, esperando el próximo golpe. Y aquí está la verdad. El próximo golpe no viene. Lo que viene es el próximo salto. Quiero que sientas esa autoridad. Mírate al espejo y ve a alguien elegido para demostrar que el universo no falla. Este video es tu kilómetro cero. A partir de hoy, tu historia se divide en un antes y un después. No es una promesa, es una ley. El 11-11, las sincronicidades, son solo el universo diciendo: calma, yo tengo el control y ya decidí por ti. Y si has llegado hasta aquí, ya no hay forma de volver a ser quien eras antes de escuchar esto. La decisión está tomada y el cielo ya dio el veredicto. Ahora, para sellar esta energía y demostrar que estás listo para recibir, escribe solo 2 palabras en los comentarios: lo recibo, nada más. Al escribir esto, activas el flujo y cierras el ciclo de espera. No lo dudes, el universo ama la velocidad de tu fe. Mantente atento a los próximos 3 días. Algo inesperado va a suceder. Puede ser una llamada, un mensaje o un encuentro casual. Sea lo que sea, sabe que es la primera cuota de la decisión que se tomó a tu favor. No cuestiones, solo di gracias y recibe. Te mereces esta lluvia de bendiciones. Fuiste fuerte demasiado tiempo, ahora es hora de ser feliz con facilidad. La lucha terminó, tu nombre fue limpiado en el cielo y tu cuenta en la tierra va a desbordar. Camina con la cabeza en alto, con la sonrisa de quien conoce un secreto. Eres amado, protegido y victorioso por decreto divino. Y esta vez, no hay vuelta atrás. El espectáculo apenas comienza, y esta vez, tú eres el dueño del teatro. Besos de luz y siente la paz de quien ya lo ganó todo. Namaste.